Bueno, mi nombre es María de los Ángeles Rivas Viamonte, representante de AJUVIEP, Asociación de Jubilados de Educación en Venezuela, y me permito este 24 de agosto del 2021 hacer una defensa salarial de los jubilados y pensionados del Ministerio del Poder Popular para la Educación, dada así su demanda. Esto con el objetivo de que en el mes de julio se realizó la discusión contractual del Ministerio del Poder Popular para la Educación el 18 de julio. Así comenzó. Pero se llegaron a unos acuerdos que no fueron, como decir, recurrente a lo convencional en esta discusión contractual y generó mucha confusión y especialmente por el conflicto de verse en el escenario del agotamiento de la reclamación y de la situación, por decirse, salarial netamente deprimente y no verse los resultados esperados. Esto ha generado muchísima confusión y necesidad de que los gremios hicieran aclaratorias, entre ellas que todos los acuerdos de incremento salarial entraban en vigencia a partir del 1 de agosto 2021. Otro de las consideraciones aclaradas es que este salario base que se está especificando acá, docente 1, 500.000, docente 2, 500.000, docente 1, 526.446, docentes 2, 552.768, docente 3, 585.934, docentes 4, 626.949, docente 5, 683.375, 206, 779 con 47. Este salario base, que es del jubilado y de todos, es el que se está integrando al salario base establecido por el Poder Ejecutivo, tanto el personal obrero como el personal administrativo. O sea, docente, administrativo y obrero van a percibir este salario base. Este salario base, de allí parte un incremento. Ese incremento tiene que ver de acuerdo a la categoría, al título y a la carga horaria. Entonces, entre esos tiene el siguiente beneficio: 60% por antigüedad, que lo tienen todos los jubilados. Los aspectos propios del ejercicio docente, un 25% sobre esa pensión base, que no es una pensión, ¿okay? Salario. Ese 25% que es para todos, jubilados y activos, porque es el desempeño de profesionalización que tiene que ver con el ejercicio del profesional. Hay una prima de complemento especial de protección y estabilidad económica del 80% sobre ese salario base, una ayuda asistencial y del hogar de 4 millones de bolívares, una especialización del 40%, y si es magíster 50% y si es doctorado 60%, y este sí lo tiene, ¿ok? O sea que un especialista, si le hizo el reconocimiento, o si le hicieron el reconocimiento de su nivel de especialización, tiene un 40%, una maestría 50%, un doctorado 60%. Y el que tiene o trabajó y le reconocieron el trabajo nocturno, tiene una prima del 30% que se están reconociendo, y si trabajó nivel de ruralidad, no sé, en zonas no accesibles, reconocidas por el ministerio como prima, como zonas de áreas no accesibles, le corresponde entonces una prima geográfica del 20%. Y un coordinador, ya esto tiene que ver con los méritos, tiene una prima del coordinador
del 50%, un subdirector 60%, un director 70%, un supervisor circuital 80% y un supervisor intercircuital 90%, solo si tiene esta condición de reconocimiento, porque el, ustedes saben que los concursos han sido parados o anulados hace mucho tiempo. Entonces, solo si tienen esta condición reconocida de asignación de la función de coordinador, subdirector o director, le corresponde esto. Y a consideración del doctor José Azuaje, no hubo un incremento salarial, no hubo tal función en la discusión contractual, sino por el contrario, tal como dice el doctor José Azuaje, hay un problema allí histórico que fue en la contratación del 2019, que se le bajó o se le anuló el nivel de profesionalización a todos los docentes y a todos los profesionales del Ministerio de Educación y se les asignó un perfil bajo, asignándosele un salario menor, o sea, como perfil técnico. Esto trajo como consecuencia que hay un 280% de salario que se les decomisó el salario del profesional y fue todo ese ejercicio de 2019-2021 y eso no se analizó y el error fue del Ejecutivo y el nivel de sobrevivencia al que se devaluó al docente, no solamente profesional, humana, del trabajo, fue insuperable por las cantidades de denuncias que había en ese momento. Entonces, esto es importante aclararlo, de que esa discusión contractual entonces no fue un análisis de incremento o de ajuste a la realidad del salario y la realidad. Por el contrario, fue un ajuste al atraso del salario desajustado por un error del Ejecutivo al devaluar el perfil profesional y salarial a un nivel menor. Entonces, aquí se ratifica que este es el salario base para un perfil docente de 40 horas y este es el perfil salarial para 53 horas. Y de este perfil se le va a aumentar la prima por el bono por protección y estabilidad económica el 80% y el prima por aspectos propios del ejercicio docente del 25%, prima de antigüedad por los años de servicio del 60%, prima de ayuda asistencial y del hogar del 40%, prima geográfica del 20%, prima de profesionalización del 20% y 30, 40, 50 y 60% de acuerdo al nivel que se haya adquirido y reconocido. Y por otro lado, se separa lo que se devenga por el sistema PATRI, que es el bono Simón Rodríguez, el bono de alimentación y transporte, está la pensión del IBS y el bono de guerra económica. O sea, esto es la bonificación que le atribuye el Ejecutivo, pero me da pesar decirlo, pero el salario tiene una asignación alimentaria distinta a la asignación alimentaria que da el Ejecutivo. O sea, el salario del Ministerio de Educación incluye una compensación alimentaria y no se hizo ese reconocimiento ahora, sino que se eliminó para darle la atribución al área social que tiene por obligación el presidente, el presidente como director del Ejecutivo. Y aquí vemos que también a esas mismas consideraciones, todas las federaciones así lo aclararon. Y aquí hacen una consideración o un cálculo, no todo el mundo tiene
muchos de estos criterios, o la mayoría no tiene los criterios acá establecidos de una forma completa. Y si los tuviera de forma completa, porque estoy segura que más del 70% no tiene tiene menos de 5 criterios de asignación salarial de lo que se establece acá. Bueno, pero dándonos a una optimización, a una visión positiva de lo que ellos quieren mostrarle al mundo, entonces para ellos el salario desde el docente 1 al docente 6, o del docente bachiller al docente 6, se puede ver aquí un criterio que va de 17 millones a 36 millones. Eso significa que el salario pasó de, de $1 a $2 a $30 a $20. Eso significa, considerando pues que el dólar está a 4.157.70 y considerando que en Venezuela todos los productos que se consumen, se compran o se venden está dolarizado, tanto servicios como producción. La reclamación de los jubilados fue tanta que, bueno, yo decidí hacer una encuesta y simplemente tomé una muestra porque la plataforma de encuesta que solicité pedía un dinero, no lo pude lograr para hacerlo, pero sí lo voy a hacer más adelante en una segunda encuesta, en la segunda trimestre de revisión, que creo que va para septiembre, no, estamos agosto, septiembre, octubre, para noviembre. Cada 3 meses se va a hacer una revisión del salario y vamos a ir ajustando para ver la percepción de las personas que realmente dicen que tienen un desajuste de su salario, que contradice a todo lo que dicen las federaciones, el ejecutivo, el ministerio, y vamos a hacer pues una evaluación cerrada allí para tratar de ayudar a los jubilados, de manera que hay que mantenerse pues centrados allí en las acciones que vamos a hacer en función de generar beneficios colectivos, ¿ok? En las posibilidades que nos corresponda o podamos hacer, porque sabemos que toda la situación está difícil, especialmente el Internet, el acceso, la confiabilidad, la confianza, lo procedimental, el liderazgo. Es difícil hoy decirse es líder porque entonces se hacen actos de persecución. O sea, la situación política que hace la decisión del salario y de la estabilidad del perfil docente y del jubilado está en crisis, está en una desestimación completa y en una desestabilización y desmoralización completa, de manera que en la medida en que nosotros podamos hacer científicamente la verificación de lo que está sucediendo para ayudar a salir de la sobrevivencia del educador, lo vamos a seguir haciendo. Y pedimos respeto a esa condición del profesional, de los jubilados y de los docentes, porque a nosotros nos enseñaron que el perfil docente enseña a ejercer el estado de conciencia del ser humano y forma para el trabajo, forma para, para la comunicación, forma para la valorización, forma para hacer una república y una nación de progresividad. No sabemos y no enseñamos el antagonismo de lo que es el ser en crisis o el ser caótico o el ser delictivo o el ser ladrón o el ser... No nos forman para eso. El orientador forma al que está en conflicto de su ser para ayudarlo a conducirse en las acciones correspondientes al estado de conciencia, al ser íntegro para conducirse. Y yo creo que
nosotros formamos esa república. Y creo también que existe en su mayoría ese tipo de personas y que son un mínimo de personas que tienen un problema de su ser y de su persona, y ese tipo de personas son canalizadas por instituciones que les competen. Por tanto, el valor que nosotros le generamos al Estado, a la República, a la nación, a las comunidades, tanto de lo que es la formación de un ser o un ente, un estado docente de credibilidad, de comunicación, de conciencia, de visión, de misión, de funcionalidad para el sostenimiento de una comunidad. Creo que esos objetivos nosotros los logramos y merecen respeto, porque es lo que nosotros hicimos, es lo que nosotros hacemos y es por lo que nos conducimos. Si hay otras personas que a este tipo de personas que se conducen le atribuyen un espejismo o conductas o criterios que ellos, de lo que ellos son, nosotros tenemos la capacidad y la inteligencia para saberlo diferenciar y por lo tanto tenemos que tener la cordura para avanzar, para no dejarnos intimidar o para nosotros apartarnos de lo que realmente es nuestro objetivo, que es lograr lo que es justo. Y es justo porque así se refrenda en la Constitución, porque así lo refrendan las leyes, porque así lo refrendan nuestros actos y porque andamos en el camino del bien y hacia allá debemos garantizarnos. Entonces, estos criterios de comunicación deben de ser importantes para todas aquellas personas que están escuchando y que están haciendo valer pues esta argumentación sobre el salario y que debe llegar a todos, por tanto se le agradece el compartir de esto que nosotros estamos haciendo. Esa encuesta, lo primero que preguntó fue cuánto es el salario integral actual. Entonces, bueno, de $1 a $300. Seguimos viendo que hay $1 y está en 20% de los que respondieron, o sea, un 42.50% dicen que ganan $3. O sea, lo que ganaban en la anterioridad, o sea, que ellos no han sido ajustados. Y el Surú dice que el máximo que se está adecuando en este momento es $60 a partir de a partir del 1 de agosto. Y un salario mínimo, aquí dicen que tienen un salario máximo de $25 y el Surú dice que es de $60 en una entrevista que realizó con José Fernández en Televen. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ir estando evaluando este criterio, si de verdad los jubilados están siendo adecuados su salario al activo de acuerdo a lo que refrenda esa acta convenio y después, bueno, iremos analizando las situaciones. En el segundo, fíjense aquí, ¿cuánto es el salario mínimo? Se hace el criterio de confusión que el salario mínimo es el salario integral. Para los jubilados hay ese estado de confusión. El salario mínimo no es el salario integral, pero fíjense que aquí salario mínimo es lo mismo que el salario integral. Y que hay que hacer énfasis que estas personas que ganan más de $300 son personas que trabajan de forma independiente y que son exitosos profesionales, pero sí son docentes de sistemas, docentes. Lo conozco, ¿ok? Conozco a las personas que realizaron esa respuesta. La pregunta es entonces, ¿cuánto es el gasto de la cesta alimentaria? Coincide que $300, como se establece aquí, es lo mismo que determinó el Nacional en su encuesta, $303.8. Y
más o menos para hacer una semejanza, con $1.70, que es el salario de un jubilado, que se está tratando de hacer las adecuaciones necesarias, es para comprar 1 kilo de queso. Y con 1 kilo de queso usted no come, sabemos, una semana, y mucho menos come una familia. De manera que el salario del jubilado, que pasó a ser un salario de dependencia familiar, el que no tenga familia se la está viendo muy mal. Y el que tiene familia está mucho peor. Entonces, esta es la significación del por qué hay una compensación que se adecúa cada cierto tiempo por el Ejecutivo de acuerdo a la situación económica. Y eso está desligado a lo que es el perfil salarial del desarrollo laboral. Es muy distinto lo que se le aporta al trabajo como valorización monetaria, que tiene una recompensa al trabajador, a una situación de desestabilización económica que es atribuida como responsabilidad del Ejecutivo y cuyas consecuencias de sus irregularidades y desestabilización tiene que generarle a esta población trabajadora una recompensa, un nivel de equilibrio para que pueda tener no solamente su capacidad de consumir, de alimentarse y de establecer las bases mínimas para como ser humano y como ser trabajador pueda seguir desarrollándose. Eso con el criterio evolutivo biológico, ¿ok? Que queremos vivir y que está en la obligación de hacer de que la población viva. No lo que se está diciendo por acá en muchas teorías donde la muerte es lo que se está buscando hacer con el exterminio de la población. Esto estamos en un criterio positivo, estableciendo una relación de criterio positivo, donde la corresponsabilidad es de todo, donde la república es de todo, donde la nación es de todo, donde la democracia obliga a la parte administrativa, la parte de valor, la parte del tiempo y la parte de la persona a hacer historia sobre lo que se construye en su nación. Entonces, hay otro criterio que es importante considerar, que es la asignación de salud o HCM. Vemos que todos están en $100 y se compagina con la determinación de la gobernación de Miranda, que dice que es de $117 y tenemos que hay gente que tiene $3,000. ¿Ok? Y sabemos que el sector de salud, especialmente el sector privado, los servicios se han hecho muy costosos porque todo está dolarizado y porque hay una situación de conflicto con el comercio internacional, con los gastos y con todo, ¿no? Con toda la situación que está en conflicto. Y aquí es la pregunta muy importante. La enfermedad que se tiene en este momento que te obliga a ti a tener un HCM de compensación o una asignación por enfermedad para superar las enfermedades, ¿es adquirida o no por el trabajo? Sí, la mayoría de las enfermedades que nosotros en vejez padecemos deriva del trabajo. Y eso es fundamental, eso es teoría. Y es por eso que tiene que estar obligado el Ejecutivo, porque es el administrador del Estado, a quien le trabaja en la mayoría de las personas, a ratificar un beneficio de salud y de alimentación salarial, no social. Porque una cosa es social, o sea, todo el mundo se lo das, y otra cosa es el salarial, es atribuido a tu salario. ¿Ok? Y el salario es lo que tú desarrollas y lo que va a valorarse y lo que es netamente tangible a tu propiedad, porque eso te genera vacaciones, eso te genera prestaciones, eso te genera muchísimos beneficios que hacen tu calidad de vida. Aquí se ratifica que el 90% del personal que está mal
mal asalariado es del Estado y que su liquidación, por tanto, fue totalmente devaluada. ¿Qué significa? Que cuando nosotros estamos trabajando para el Estado hay una corresponsabilidad para generarle al trabajador su mejor forma de vida, para que pueda darle al trabajo lo mejor de él. Si tú no le das las condiciones de vida, si tú no le das un valor, si tú no le das trabajo, si tú no le das no le compensa los gastos para que él haga su trabajo, tú no puedes exigirle que haga un buen trabajo. Entonces, si no lo haces, ¿por qué no lo quieres hacer? ¿Por qué no te interesa que haga un buen trabajo para la comunidad, para la sociedad, para generar ese perfil de sociedad que nosotros queremos? Esas son las interrogantes que todos se hacen y que colapsa porque nosotros venimos de ver en democracia un desarrollo y un vínculo, una visión netamente vinculada al desarrollo humano. Y en esta última pregunta, ¿tiene condiciones de calidad de vida aceptables? La mayoría dice que no. ¿Y por qué, siendo docente, en 25 años no se logró un buen hogar, una buena casa, una buena familia, una buena educación, unas buenas condiciones de vida? ¿Por qué? Eso es importante considerarlo, porque siendo profesional, con la alta exigencia de profesionalización que se le da, para después no reconocérselo, tiene, como decir, una atribución directa a los dirigentes que han dirigido las instituciones. Y es lamentable el nivel de frustración al que llegamos cuando una cosa es lo que está plasmado y otra cosa es lo que le hacen. Y otra, muy difícil cuando te dicen a ti que simplemente no te van a hacer las consideraciones profesionales necesarias para obligarte a depender de sus dádivas, para que de esa forma tú no tengas voluntad, ni creencias, ni formas de decir. O sea, estamos como es dramático decir, pero es como lo que está sucediendo en Afganistán. Te quito todo para que estés nulo. A las mujeres le quitan todo para que estén nulas. No puedes hablar, no puedes caminar, no puedes andar, no puedes decir, no puedes opinar, no puedes ver, no puedes estar al lado. Simplemente eres un objeto sexual para cuando como cortico, te coloquen donde quieran colocarte, y que tienes que aprender a ser en una relación mancomunada de 10 mujeres para cada ser hombre, como él se te amolde. O sea, es una cultura difícil de digerirla, pero se asemeja, ¿ok? Entonces, estamos luchando porque valoramos lo que somos, porque creemos en lo que somos, y porque aún en la dificultad de discernir lo que está sucediendo en el escenario político, nacional y mundial, nosotros aún creemos en nosotros, y nosotros aún, a pesar de todas estas adversidades, nos seguimos manteniendo en firme para seguir diciendo: esto es lo que está sucediendo y no es lo que ustedes dicen que está sucediendo, porque tenemos las capacidades de discernir y de ver y de argumentar y de debatir y de contrariar con la firme convicción de que podemos demostrar que lo blanco es blanco, lo negro es negro, y no creer que lo que usted dice, que blanco es negro y negro es blanco. Ese es el problema. Entonces, aquí la función del trabajo para lo que es del Estado, en conclusión, no está garantizando la vida ni el trabajo. En ese sentido, que es mucho lo que hay que pensar para el futuro. Ahora viene otra estrategia que
el gobierno está utilizando, que es la billetera digital, donde la expresión monetaria nuevamente le quita 6 ceros a lo anteriormente establecido, así que significa que todo va a moverse de forma digital y que todo se va a simplificar a 3 números. De todas esas contradicciones, bueno, también está dando resultado que aquellos que no tengan el carnet del partido que estaban obligados a tener para tener una bonificación, pueden, marcando al 3532, pedir pues que le den eso. Y también el Ministerio de Educación está actualizando los que no tenían el carnet de la patria para que puedan obtener su bonificación. Fíjense que no es integrar al salario, es externo al salario, es social. De manera que eliminaron la asignación obligatoria alimentaria del salario por hacerles reconocérselo en el salario, en una asignación social, porque no es salario. Eso es un error garrafal, te lo digo sinceramente, yo no sé. Bueno, aquí está parte de la muestra de todos los jubilados que han estado haciendo sus manifestaciones, su situación de inconformidad, la solicitud a las federaciones y a los gremios a que de una vez por todas ya no han podido, no han querido hacer valer los valores y las leyes y los contratos de los jubilados, de los docentes, de los pensionados. Por favor, ya den oportunidad para una nueva reestructuración sindical que permita de verdad ver líderes comprometidos con el país, con la nación, con el Estado docente, con todos. Nosotros somos la representación de la familia, del Estado, del país. Nosotros somos representación de todo. Tú castigas a uno, castigas todo. Y aquí tenemos pues al Surú, el representante de la Federación Venezolana de Maestros, hablando con Carlos Fernández en una entrevista de Televen recientemente, en el cual dice pues que él va a sentarse con la ministra recién nombrada Yelitza Santaella para hacer una revisión pertinente de los contratos y de esa manera seguir pues con esta lucha contractual, diciendo pues que el salario llega a $60 como máximo y $20 como mínimo. Y aún así, que para él es magnífico, es grande, para lo alcanzado, porque estábamos en $1, $2. Y aún así, una meta de $300, que es el gasto para comer y sobrevivir, sigue siendo, bueno, duro, porque aparte de eso, que la situación hiperinflacionaria es tan grande, donde el dólar ahora se incrementa de acuerdo como se quiera cualquier cosa incrementar. O sea, se da un tiempo y se incrementa. Entonces, y bueno, hacemos este reconocimiento de los 23 de los 57 años de la tragedia de la llovizna, dado un 23 de agosto, para todos los docentes que murieron, 35 docentes que murieron de la Federación Venezolana de Maestros en Ciudad Guayana, y esto fue en la llovizna. Con el dolor me despido, gracias, pendiente todos por seguir. Ya voy, cielo. Disculpen que